Si ustedes se fijan, hoy empezamos el programa en este lugar. Ahí está la valla retorcida, todavía hay restos de ropa, zapatos en este lugar. El avión prácticamente descansó allá. Después de cruzar allá al fondo, van a ver ustedes casi como un espejismo, está la pista del aeropuerto, el final de la pista. Son casi 2 kilómetros de ahí a este lugar que ha sido el lugar donde quedó el avión. Me motiva un profundo sentimiento de consternación hacia el pueblo alteño, hacia nuestro país. Ya las investigaciones dirán quién tuvo la culpa, quién no, pero creo que esto no puede volver a pasar. Y creo que hay que hacer una investigación independiente, profesional, para que esto no vuelva a pasar. Desde aquí quiero iniciar el programa hoy día, les digo, con un sentimiento de profundo dolor y de acompañamiento a los heridos y a las familias que perdieron algo. Era la tarde no solo lluviosa, la tarde de granizo del pasado viernes, cuando un estruendo estremeció el alto y estremeció la vida de todos los bolivianos. La aeronave de la Fuerza Aérea, el Hércules 130, se precipitaba a tierra en una caída y un arrastre que llegó casi a los 2 kilómetros. La incertidumbre, la desazón, el pánico se hicieron presa de los que estuvieron cerca en el lugar. Nadie todavía se daba cuenta de la magnitud de este lamentable siniestro. La tripulación había logrado salir del avión, como ustedes ven, y eran auxiliados también por gente de buena voluntad que estuvo en el lugar. Los restos del tren delantero y demás dispararon como una bomba de gran precisión. Todavía la gente no se había noticiado, ni habíamos tenido indicios claros de lo que era este siniestro. Fue sino al pasar de los minutos y casi las horas que nos dimos cuenta de la gravedad de todo esto. Muchas teorías e hipótesis se han trazado en función de qué es lo que pasó, por qué se hizo esto y qué es lo que originó este lamentable suceso. Los vecinos del área, todavía temerosos, no se acercaban a la aeronave con riesgo a que pueda suceder algo. Pero ya hacían en este campo de muerte 18 personas malogradas por la fuerza de la caída de este coloso del aire. Las luces. Veinticuatro son las personas fallecidas. Y son en el Hospital Norte 20 heridos. En el Hospital Alto Sur 3. En Calama 1. Clínica Litoral 1. En el Hospital Corea 8. En el Hospital Agramón tenemos 1. En el Hospital Los Andes 2. En Sanidad de la Fuerza Aérea 1. El deceso también del tripulante Jaime Luis Morales,
que era tripulante, el único tripulante de los 8 que falleció. El capitán a bordo. Y esta, dentro de las historias pavorosas, una de las más pavorosas. Marcial Pérez. Marcial Pérez había salido a comprar comida para su familia. Y la familia volvía de un culto religioso. 8 miembros de la familia de Marcial Pérez murieron instantáneamente. Y uno, el 9º miembro de esta familia que yacían en un minibús, perdió las 2 piernas, un niño de 12 años, y perdió los dedos de la mano. Cuando uno quiere explicarse, tienes un video de don Marcial Pérez. Quieres explicarte el porqué de la vida, el por qué se lleva a la profesora Lourdes Starkey, por qué se lleva a toda la familia de Marcial Pérez, por qué hay 2 niños todavía aún debatiéndose entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Uno de verdad puede tener la osadía de levantar el rostro al cielo y decir, ¿por qué? Pero cuando uno entiende que los tiempos de Dios son perfectos, porque en ese momento tenían que estar en el lugar. Escuchemos a Marcial, por favor. ¿Qué más puedo decir ahorita? He perdido mi familia totalmente. Mis 2 hijos, mi ex mujer y mis hijos mayores, mierda. No, por favor les pido que al gobierno que se toque la mano al pecho. Ayer estaban pasando, dice, por el minibús y entonces ahí lo ha caído el avión, entonces totalmente desastres lo han dejado a mi familia. Total, lo único que tengo ahorita en el Alto, en el Agramontes, en el Extranca, en el hospital que está así sin pies, los 2 pies no tiene y cadera vuelto a otro lado, manos no, así perdidos, pero vive el lata y todavía el OA, ¿no? Entonces, por favor, pedirles la ayuda de que se constate inmediatamente el gobierno, ¿no? Yo soy el ahorita que he perdido la familia más grande. Comenzando de la... El dramático cuadro del familiar que nos acaba de describir Marcial Pérez. Tengo el reporte ahora. Policontuso, traumatismo, conmoción cerebral, trauma en la columna cérvico-dorso-lumbar, trauma torácico cerrado, fractura de la pelvis, fractura tibia y peroné, fractura de la mano izquierda, herida completa tipo slap en la región paritemporal derecha, pérdida compleja del pabellón auricular derecho, herida contusa en la región parietal. Dios mío. ¿Saben por qué? ¿Por qué empiezo por esto? Porque esta mañana estuve en la tumba de los 2 niños que perdieron la vida. Quiero que vean ustedes. En este oficio les digo, hay momentos muy duros. Hoy día no puedo contener las lágrimas. Miren el altar que han improvisado la gente por los 2 niños que murieron, sus zapatitos y unas flores improvisadas, un cartón y una cruz de palo. Son el último testimonio de que murieron 2 niños. Esto no puede volver a pasar. De verdad, uno en la universidad te dicen tienes que ser objetivo, pero cuando ves un vasito desechable, por favor ponme la foto, un vasito desechable con unas florcitas, la ropa de los chiquitos, sus zapatos, un cartón que les hace de lápida y una cruz que son 2 ramas amarradas
con una bolsa nylon. Hay algo acá que se te rompe. Hay algo acá que se te rompe. Y yo sé que muchas veces, como sucede con el médico, y quizá en algún momento me pasó a mí también cuando cubría el área policial y iba a un accidente y demás, y el reporte era, y tantos muertos, y estaba relatando casi un partido de fútbol. Miren los zapatos de la gente que todavía están ahí, la ropa de las personas que están en el lugar. Yo quise ir para hacer una oración, la verdad. Pero al llegar al lugar me rebasó, porque así quedaron los autos. Ese es un asiento de un minibús. Esa es la puerta del minibús. Completamente retorcida. ¿Cómo ibas a salir vivo de ese lugar? Y saben, el olor debe ser subjetivo. Es un olor a restos humanos en putrefacción, porque deben haber pedazos de cuerpo todavía por ahí. Y hay mucho dolor en este lugar. Y cuando ves el zapato de un niño tirado en medio, tú dices, Dios mío. Fue muy duro estar en este lugar. Y no me inspiraba un voyerismo, les dije, yo quería entender para poder informar, entender qué había podido pasar. Ese olor a carne en putrefacción, mezclado al olor del jet fuel, al líquido de frenos y demás, eran penetrantes. El sentimiento de la gente allí, ¿no? Que te decía, mire cómo ha quedado esto. No. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué vamos a hacer? Nunca lo vamos a entender, ¿verdad? A ver, pon el video este. Estos son el enorme carga y los fierros, lo que queda de las puertas, ¿no? Una pena. Chatarra, absolutamente chatarra, no quedó nada del incidente de este viernes. Ahí está. Esto te demuestra cómo la energía con la que vino el avión y el peso que tenía dejó destruido absolutamente todo. Y ahí todo, miran, gente sigue escarbando en la perspectiva de encontrar un billete. Hablamos con el comandante departamental de la policía en el Alto, el coronel Valencia, que nos hacía un relato pavoroso. Escúchanlo, por favor. Coronel Valencia, qué lamentable, veo el lazo negro en su solapa. La policía está consternada por todo lo que ha pasado. Así es, en realidad la población boliviana está consternada por lo que ha ocurrido. Todos sabemos que estamos hablando de un accidente fatal, histórico, creo que nunca se ha suscitado de esta naturaleza, de esta naturaleza. Pero lo que más llama la atención, aparte del hecho del accidente aéreo con personas fallecidas, personas heridas, los valores que contenían, lo que más llama la atención es que aparte de este hecho nosotros tenemos que contener a todos los vándalos que al final se han llegado a concentrar en esta parte, que eran más de 10.000 personas, gran cantidad por inmediaciones,
mi persona se encontraba con el contingente policial en este lugar, controlando, resguardando la aeronave que se había descansado prácticamente en esta parte, está detenido, este es el último punto. Pero por inmediación teníamos unidades policiales, unidades militares que nos han apoyado también, que prácticamente no permitían estos vándalos que ingresen ni salgan vehículos que en algunos casos estaban llevando personas heridas. Cuando nosotros habíamos llegado acá, ya se habían hecho el levantamiento legal de varios cuerpos, se habían socorrido a las personas heridas, pero habían personas, restos, incluso habían cadáveres que nosotros lo que hacemos en esos casos es señalizar, porque la unidad especializada es la unidad de homicidios de la FERC que hace el levantamiento legal. Nosotros señalizamos, aquí hay un cadáver y vamos identificando. Entonces lo que nos importaba al principio es tratar de identificar esto. Parecía que solo se trataba de un hecho fatal de un accidente aéreo, pero no pensábamos que iba a ocurrir lo que todos sabemos. Hasta las 5:30 de la madrugada del día sábado hemos tenido que controlar a los vándalos que se encontraban por inmediaciones, bandas delincuenciales prácticamente que conocemos que han bebido bebidas alcohólicas y pues han querido ingresar al lugar. Hemos tenido que hacer uso de agentes químicos para poder controlar esta área. Coronel, el saldo es terrible, 22 personas. ¿Hay gente cautelada de estos vándalos que usted señala? Sí, durante esa noche hemos aprendido a muchas personas. Pues tenemos 51 personas que han sido arrestadas inicialmente, algunos aprendices porque se han logrado identificar. Ahora tenemos información que 6 personas ya tienen detención preventiva. En este momento hay 6 personas con detención preventiva, producto de una medida cautelar que se ha debido llevar a cabo, y también tenemos información que se van a llevar a cabo otras medidas cautelares, otras audiencias de medidas cautelares, donde se van a establecer seguramente la detención preventiva o alguna medida que asegure que estas personas van a volver para el proceso penal. Mi coronel, se reportaba un policía que ha sido herido por estas turbas. Tenemos 7 personas, policías heridos, algunos de gravedad, otros con contusiones, porque la verdad el policía está tratando de hacer la labor otros de sacar a la gente que estaba aquí. Aquí había una ambulancia, se acuerdan, de la Fuerza Aérea, que ha servido para sacar, para cumplir su función. Sin embargo, en la parte ya de salida, más allá, cerca a la rotonda entre Avenida Bolivia y Costanera, en ese lugar, no han permitido que salga, han destrozado. Entonces había gente realmente inconsciente, vándalos prácticamente, pero también hay que hacer notar que no se trataba de toda la ciudadanía alteña. En algún momento he escuchado hablar de la población alteña, no. Son de los vándalos, gente que con bajos principios morales ha logrado actuar de esa forma. Pero también es importante que quiero que se entienda que las redes sociales en algún momento nos han jugado sucio. Seguro. Porque en vez de apoyar y decir que deberíamos venir aquí, no venir más bien, de controlar en sus casas que no salga la gente, creo, entonces más bien han incitado a que vengan y decían que aquí había dinero, plata botada, que debían venirse a alzar. No están viendo a alzar, están viendo a robar. Y por eso todo ese frontis de allá, si podemos ver, ese alambrado estaba asegurado como está ahora. Eso han destrozado, porque la aeronave ha logrado destrozar esto con el ala, ¿no? Con el ala de la aeronave, pero ya del frente estaba todo bien asegurado, como siempre está el cerco del aeropuerto, pero todos los vándalos, que eran miles de personas, han logrado destrozar y querían llegar a este lugar donde se encontraba la aeronave destrozada, y obviamente ahí teníamos cantidad de billetes. Mi coronel, felicitaciones al trabajo de la policía. Ustedes han sido oportunos y han recibido la furia de estos vándalos. Le agradezco en nombre de la ciudadanía este trabajo oportuno que hace nuestra Policía Nacional y que no siempre es reconocido. Usted hablaba de las redes sociales y dijeron que había hasta cocaína. Es una falacia, ¿verdad? Sí, realmente han desinformado, han mostrado billetes, incluso fajos con liguita, con vaso. Creo que la inteligencia artificial también les ha servido para demostrar y para desinformar. Decían que había droga, que la aeronave estaba saliendo. No, la aeronave estaba aterrizando, estaba llegando a La Paz. Y gracias por el comentario que usted hace, de que muchos nos olvidamos. Policías heridos tenemos en este momento, que han querido hacer su labor policial, son como ángeles que hemos llegado. Hay muchas personas que que incluso no estaban de servicio, al noticiarse de esta información, han venido, se han puesto su uniforme glorioso verde olivo y han llegado a este lugar a socorrer. Y nos hemos quedado toda la noche a controlar, como decía, hasta las 5:30 más o menos, que hemos hecho la última vez que hemos hecho uso de agentes químicos, porque seguía viendo gente.
y gente que no ha dormido, gente que se ha quedado, quien les habla se ha quedado como hasta las 3 de la tarde en este lugar porque teníamos que esperar que se lleven todas las mercancías, todos los billetes, teníamos que esperar que también la aeronave ya se ha levantado y efectivamente el sábado en horas de la tarde-noche se ha logrado levantar los últimos restos de la aeronave y debajo de esa aeronave incluso se ha logrado encontrar un último vehículo que estaba aquí totalmente aplastado y más bien que no hemos encontrado algún cadáver, pero sin embargo debe ser de los tantos cadáveres que tenemos, debe ser una de esas personas de las que se va a lograr identificar. Mi coronel, muchas gracias. Le agradezco y lo felicito y a través suyo a todos los miembros de la Policía Nacional. Muchas gracias. Hemos empezado esta crónica con el lado humano. Los muertos, el dolor, los heridos. Vamos a hablar en este segundo capítulo de la rapiña. El coronel acaba de relatarnos que la última gasificación fue a las 5 de la mañana. O sea, la policía casi 12 horas después del incidente seguía peleando con gente que quería meterse a robar. Y nos han dejado imágenes que te dejan perplejo. Apedrear el propio vehículo de la alcaldía. Pone con el audio ambiente, por favor, todos los videos. El policía está agarrando un saco, lo van a saquear al policía, en su patrulla. Al policía lo han agarrado. No, y a la patrulla se está yendo. La patrulla se ha ido. Había un policía agarrado un saco. Los vecinos que se fijan todo habían detectado que un vecino había llevado un saco y que este era su casa. Entonces la gente fue a quemar esa casa. El vecino dijo, no tengo más, voy a lanzarles la plata. Que la lance. Y terminó, para que no le destruyan la casa, lanzando la plata que se había robado. Sigue, Escucha, la señora le están... Una señora ha sacado dinero de 10. Ay no, pobre señora. Mira. Andate, bro, anda. Esto es el billete, hijitas. Niñito, ¿sabes qué podía alzar del piso cuando han roto fajos? Estos son los billetes. Tiene todo, solo que es de la serie B. La gente ha entrado a saquear el avión, La gente ha entrado a saquear el avión. Cuando en enero se informa a la opinión pública que el gobierno de Luis Arce estaba adquiriendo estos billetes, estaba comprando estos billetes, salió Rodrigo Paz a decir que esto era tremendamente... En lugar del hecho, se ve pues que los billetes tienen número de serie y están pues con liguita, ¿no ve? Generalmente cuando retiran dinero de un banco para trasladar a otro banco, vienen pues en fajos, ¿no? Y los billetes vienen planchaditos, ¿no?
extendidos así en su totalidad, no vienen dobladitos. Dos intervenciones, ¿a cuál más vergonzante? Señora Salvatierra, yo sé que usted estudio en aeronavegación no tiene. No sé en qué tiene estudios, pero en aeronavegación no es. El comandante, y acá tengo su hoja de vida, Alejandro Chávez Paniagua, es un comandante que tiene décadas trabajando en la Fuerza Aérea. Los grados no son como en la vida civil, que uno puede amarrarle los zapatos a su jefe y llega a ser presidente de una institución. No, en aeronavegación uno tiene que volar avioneta, multimotor, licencia comercial, y de ahí va, a medida que va subiendo el peso de la aeronave, uno va adquiriendo estrellitas, rayas, digamos, en las charreteras. Uno no puede llegar a ser comandante, léase, sentarse en el lado izquierdo de una aeronave porque haya sido amigo de alguien. El capitán Alejandro Chávez Paniagua, para llegar a ser capitán y ser comandante de esta aeronave, de la FAB 81, ha tenido que pasar muchísimas horas de vuelo, muchísimas horas de entrenamiento. Ha tenido que ser primer oficial a vuelo, estar en el lado derecho para después pasar al lado izquierdo y ganarse el derecho de tomar las decisiones, porque puede haber tenido, como dice su hoja de vida, 11 días de estar en la comandancia de la aeronave, pero tendría que haber tenido muchos años, y en el caso de la aeronavegación se mide por la cantidad horas vuelo, como primer oficial para poder pasar a ser comandante de una aeronave. Hay expertos que, más allá de crucificar al piloto, señalan que la aeronavegación o un accidente en aeronavegación se presenta por una sucesión de errores. De eso voy a hablar en unos minutos más. Dejo aquí este comentario para hablar de la locución del vicepresidente del Estado. Una cosa que es que sea un hombre que al calor de su hígado coloque un celular y comience a hablar, sin guión, sin método, sin escritura, sin pruebas. Pero qué triste que diga, pongo en duda la fe del Estado porque estaban con liguitas. Esta imagen de las liguitas, de billetes de 100 y demás, es una imagen de Alacitas. Y esta imagen con lodo corresponde a otro accidente de una flota, que maliciosamente los guerreros digitales que quieren desestabilizar al gobierno la colocaron como parte de lo que se había encontrado en el accidente aéreo, llevando a la confusión. Es decir, que si son billetes nuevos, ¿por qué tienen esas liguitas? Además son del corte de 100. Y si se ve, no tienen serie. Pero bueno, pero ya el señor vicepresidente del Estado Plurinacional se ha referido y ha hecho un video sobre un trascendido. Segunda declaración penosa sobre un mismo tema: la carroña política, que es tan deplorable como la carroña humana. La tercera declaración: ¿por qué no nos da ese dinero? Hay pobreza acá. No es un dinero para repartir. Es un dinero que tiene una correlación con el flujo de efectivo que se está destruyendo y con el que necesita reposición, y además, bajo la explicación del Banco Central, es un contrato firmado en el gobierno de don Luis Arce Catacora, porque los billetes no se elaboran en 100 días de gobierno. Los billetes y la licitación de los mismos y la impresión de los mismos, desde Malta, el transporte y los seguros, implican un tiempo largo de meses, sino de un año y monedas. Vale decir
que esto tuvo su antecedente en el anterior gobierno, en una partida que la dirección o la planta ejecutiva del Banco Central determinó que hay cierto circulante que necesitaba ser retirado del mercado para poder insertar un nuevo circulante. Pero yo quiero, has puesto imágenes de la gente, quiero que ustedes analicen lo que la gente tiene metido en su cabeza, por favor. ¡Que regale esa plata! Ahora el fiscal dice que estaba llegando de Santa Cruz. ¡Mentira! ¡De eso no están saliendo! ¡Mentira! Nosotros hemos visto cómo se han soltado todos los autos. Ahora por mira. Rodrigo Paz dice que estaba llevándose la plata a Santa Cruz. ¡Hay testigos! El gobierno es un traidor. Hay que sacar a este gobierno. El dinero de los bolivianos se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva, gobierno? Aquí te estoy hablando. Eres un maleante. Hay que sacar eso. Rodrigo Paz, maleante. Se estaba yendo un avión de acá, de La Paz estaba yendo. ¿Para dónde? Todo ese dinero estaba saliendo. Lamentable, Rodrigo Paz, muy lamentable. Mucho dinero. A riesgo de caer en saco roto, me he hecho asesorar con 5 capitanes. Esta es la pista del Aeropuerto Internacional del Alto. Si ustedes se fijan, es una de las pistas más largas de Sudamérica. Tiene 4 kilómetros de largo. ¿Por qué es tan larga? Porque a esta altura la densidad del oxígeno es muy baja. Le hace que la sustentación del avión es muy difícil. Por eso tiene que ser tan larga nuestra pista del Alto. Pero voy más allá. ¿Qué condiciones teníamos? Y por eso hablo de que un accidente no se produce por una inexpertise. Se produce por una sucesión de errores. Primero teníamos la condición que se llama slush, que quiere decir que teníamos hielo o agua, nieve en la pista. Segundo, la falta de recurrent en el piloto hace que no vea la pista y que justamente esta animación no es correcta porque el avión nunca explotó. Es una animación mal hecha. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debería haber reportado torre de control? FAB 81, y eso tiene que estar grabado. Y si no lo hacen público, eso es un delito. Todas las comunicaciones entre torre de control y avión están grabadas en la caja negra. También lo averiguamos. El avión C-130, que es una joya de aeronavegación, puede llegar a aterrizar en 350 metros de distancia. Cuando está muy cargado puede requerir 1100 metros. La pista del aeropuerto del Alto tiene 4 veces lo que requiere, en el peor de los casos, una aeronave de estas características. Es un avión pesado, es un avión lento, no es un jet. Este avión, para poder aterrizar con un peso máximo, en aeronavegación se miden en libras, de 150.000 libras, le hace 70.305 kilogramos, requiere de 1093 metros, nada más. Según el procedimiento de máximo esfuerzo con carga, podría llegar hasta 1800 pies de distancia. 548, no puede frenar en 548. Hay una segunda caja negra. La caja negra contiene, según lo que nos explicaron, 2 tipos de comunicación. La comunicación dentro de la cabina, lo que hablaron entre primer oficial y segundo oficial, esa grabadora de voz se conoce como CBR. Esa se registra, toda. Y la segunda grabadora
se la conoce como FDR. Esta grabadora memoriza todo lo que ha hecho ese avión antes de descansar. Y parecería, por lo que expertos dicen, que los flaps que tienen las alas estaban levantados. Hay dos posiciones en los flaps el momento de aterrizar. O inflas el ala, vale decir, levantas los flaps, o desinflas el ala, con lo cual logras menos, de alguna manera, menos sustento o freno del aire. ¿Qué es lo que pasa? Estas alas, perdón, y me corrijo en el lapsus, estaban cerradas. Vale decir que yo no soy un experto. Podría inferirse que el comandante, ante la carencia de visual a la pista, el momento que logró entrar de la nube negra densa de hielo, logró entrar y visualizó la pista, ya la pista se había comido la mitad. Entonces el piloto trató de aterrizar casi en media pista. Pero al haber agua-nieve, slash como se dice, la aeronave se hizo incontrolable. Entonces el piloto tomó la decisión de darle máxima potencia y tratar de reatacar para tratar de tomar vuelo. Por eso algunos vecinos dicen, estaba despegando. No, el piloto estaba tratando de reatacar porque sabía que la pista no le iba a alcanzar para frenar. Por eso también la posición final de la aeronave 2 kilómetros más allá del final de la pista. Por eso la fiereza del choque, como se han visto en un video de una cámara de seguridad, que choca contra las movilidades con el máximo de potencia. No es un avión frenando, es un avión a máxima potencia. El piloto trató de reatacar para tratar de tomar una vez más, parecería, así lo ven algunos expertos. Yo les digo, puedo estar completamente equivocado. Miren la fiereza con la que entra ya, y estás hablando de 1,5 kilómetros después que el avión había perdido su tren de aterrizaje. Esta potencia y esta velocidad de arrastre que tiene una aeronave, solo puede ser una aeronave con el máximo de las potencias el momento del vuelo. Y lo van a tener justamente en este minuto. Esta es la cámara de un restaurante donde estábamos esta mañana. Y este es el instante exacto. Pasan los últimos vehículos, miren eso. Ahí el avión ya se había partido. Lo que giraba era prácticamente la cola, si ustedes se fijan, porque el avión se había partido en su fuselaje. Este avión, en condiciones normales, puede aterrizar en 426 metros, me dicen los expertos, 1.400 pies. Porque es un avión de operaciones tácticas. El Hércules C-130 es un avión utilizado justamente para el transporte de tropas y para operaciones militares. Se lo utilizó en 1976 en el rescate de Entebbe, porque requerían de muy poquita pista para poder aterrizar, inclusive con el máximo de carga. Y por eso hace 50 años, este avión producido por la Lockheed sigue siendo una de las joyas de las operaciones militares. Me imagino que el fabricante, que cuidan el nombre por sobre todas las cosas, habrá mandado ya un experto para analizar los instrumentos y las cajas justamente y determinar exactamente qué nos dice la grabadora FDR y la grabadora CBR. El ministro de Defensa ofreció que estas cajas negras, que solo pueden ser abiertas en Estados Unidos, que vamos a tener el dictamen en 6 meses. Escuchemos. La caja negra no puede ser abierta en Bolivia y no existen los laboratorios en Bolivia para hacer el análisis correspondiente.
Esto será enviado al fabricante, quien hará una evaluación de lo que ha sucedido con la aeronave y también se acabarán las especulaciones respecto a todos los temas que se han estado especulando. Lo peor sería, y yo me solidarizo y me adscribo a lo que dice el ministro, es que en este momento juguemos al aire de la especulación. Este desastre, para no repetirse nunca más, tiene que ser analizado técnicamente. Pero hay un problema. La aeronave Transportes Aéreos Militares 81, la TAM 81, al ser una aeronave militar, está regulada por una legislación militar. Si hubiera sido una aeronave civil, tendría que estar bajo el reglamento de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el gobierno de don Jaime Paz Zamora se levantó el Ministerio de Aeronáutica, ya no existe más. Al no haber el Ministerio de Aeronáutica, ya no existe un ente aglutinador que agarre los dos tipos de aviaciones que tenemos en nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿va a ser la Fuerza Aérea la que investigue a la Fuerza Aérea? ¿No correspondería que haya una entidad externa que verifique el conjunto de pruebas para poder darnos un reporte cierto de lo que pasó en la perspectiva de garantizar que esto nunca más pase? Pregunta que se las dejo a ustedes. Lo cierto es que esta aeronave tenía 176 pallets. El costo de estos pallets son la equivalencia a 3.500 cajas. Costó alrededor de $946,000, lo que estos señores gastaron en la impresión de estos billetes. Ahora, siguiente pregunta. Esto vino en una aeronave de gran tamaño que cobró casi $1 millón por traernos de Malta a Virubiru esta carga. ¿Sí? Casi $1 millón. Cobraron $946,000 por este charter que traía nuestra plata. Ahí está, Malta Virubiru, 20 horas de vuelo, y ahí están las 88 toneladas de billetes. 88 toneladas no las puede cargar una aeronave desde el llano hasta esta altura. Por eso se fragmentó en 3 cargas los vuelos que tenía que hacer este Hércules. ¿Sí? Ok. Se hizo el primer vuelo, que fue exitoso. Dejó su primer contingente de carga. Este era el segundo vuelo. Al ser una aeronave con matrícula militar, ¿por qué estaba realizando una operación civil? Se entiende, bajo el reglamento del funcionamiento de la aeronáutica militar, ellos están exclusivamente consagrados para la aeronavegación militar. No pueden hacer trabajo de la aeronáutica civil, sino tendrían que estar inscritos en el régimen de aeronáutica civil. ¿Por qué se da una incongruencia de este tamaño? No podía la aeronave TAM 81 el hacer una operación pagada por una entidad civil. No podía. Es que no hay nadie más en Bolivia quien tenga Hércules. Entonces se tendría que haber cambiado la matrícula del TAM 81 a una matrícula CP, Charlie Papa, que es la matrícula civil, para que pueda funcionar y cumplir una tarea civil. Parecería un detalle antipático de forma el que les estoy dando, pero es un tema de fondo. Porque la aeronáutica civil boliviana está legislada. Tú no puedes volar un avión sin 3 tipos de seguro. Seguro de cabeza, seguro para la tripulación y seguro para daño de terceros. Son los 3 tipos de seguro que necesita una aeronave civil. Entonces, en ese caso, estos 3 tipos de seguro habilitan para que una aeronave pueda surcar
el cielo boliviano. Esa es la legislación de la DGAC. Las aeronaves militares también tienen que tener seguro. No sé si este seguro estaba vigente, porque son seguros millonarios. Habrá que averiguar qué es lo que sucede. Las pérdidas, ¿quién las tiene que cubrir? El Estado boliviano, está claro. ¿Pero a través de qué? A través de un seguro. Habrá que ver si está vigente. Echarle toda la culpa al piloto quizás sería desmesurado antes de una investigación. Pero tengo en mis manos un decreto que es muy complicado. Un decreto firmado por David Choquehuanca. El decreto 4609. Lo tengo acá en mis manos. En este decreto 4609, por objeto de establecer las prerrogativas, prohibiciones para que él o los investigadores a cargo de accidentes e incidentes de aeronaves civiles, para el cual se modifica el decreto 28478 del 2 de noviembre del 2005 y se modifica el artículo 26 del artículo justamente de esto, entregándole la investigación. Dispone que la Autoridad de Aeronáutica Civil es la máxima autoridad técnica corporativa en el sector de aeronáutica, pero que la Autoridad Aeronáutica tiene la obligación de investigar los incidentes de aeronaves que se produzcan en el territorio boliviano, ¿sí? En caso de ser aeronáutica civil, sí se aplica esto, pero en caso de ser aeronáutica especializada, como dice el decreto, está de alguna manera bajo dependencia del Ministerio de Defensa, o se habla de otro tipo de investigadores a cargo de la AIG. O sea, ¿quién va a investigar esto? Porque no es un avión civil, es un avión militar. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de la existencia del Grupo Aéreo de Caza 61? Un aeropuerto internacional, para ser certificado, tiene que ser considerada con la inocuidad de un territorio militar, de una zona militar. El Grupo Aéreo Caza, al registrar un siniestro a las 6 de la tarde, tenía que haberse movilizado con toda su fuerza y toda su tropa para dictar un perímetro inmediato en minutos en el lugar de los hechos. Léase que podía haber explotado esto y la tragedia podía ser de dimensiones mucho más grandes. ¿Por qué llegó primero la policía? ¿Por qué? Es más, la policía fue rebasada porque los militares recién llegaron a la noche o al día siguiente. ¿Cuál es el sentido de que exista un grupo aéreo de caza? ¿Es custodiar el avión del presidente? ¿O es custodiar la seguridad del aeropuerto? ¿O están ahí simplemente el momento que uno embarga para mirarlo y con su laquecito al costado? Hay cosas que tienen que ser contestadas. ¿Y saben por qué soy antipático y molestoso en este tema? Porque Nabol, o lo que era Asana, tiene un carísimo sistema de monitoreo del estado del tiempo. Y el reporte del estado del tiempo a las 18 horas decía que teníamos menos 5 grados bajo cero. Menos 5 grados bajo cero. ¿Cómo? Ante la constatación de que había granizado y que teníamos hielo, cualquier piloto en el mundo con más de 5 centímetros de hielo en la pista no puede aterrizar. La torre de control le niega, está cerrado el aeropuerto porque son peligrosas las condiciones de vuelo. ¿Cómo se permitió que esta aeronave pueda tocar tierra con las condiciones meteorológicas que hoy llevaron a esta tragedia con 24 personas muertas? Tormenta eléctrica, hielo en la pista. El hielo no solo se concentra en la pista, también hace que se concentre en las alas, lo que le da más peso a la aeronave. Se vuelve más gordo el avión. La tormenta eléctrica fue entre las 18:15 y las 18:30. La visibilidad se redujo a no más de 300 metros. Con esas condiciones, ¿por qué no se utilizó un aeropuerto alterno? ¿Qué pasó con la gente que supuestamente está especializada de cuidar desde la tierra
lo que tiene que hacer una aeronave.